La habitación quedó en silencio mientras la anciana viuda colocaba lentamente un sobre desgastado sobre la mesa pulida, con los ojos temblando con una dignidad tranquila. Frente a ella, el hijo del multimillonario se echó hacia atrás con una sonrisa descuidada, seguro de que nada dentro de ese sobre podría importar. Antes de sumergirnos, háganos saber en los comentarios qué hora es y desde qué parte del mundo nos está viendo hoy. Comencemos esta historia inolvidable sobre el orgullo, el dolor y una verdad que nadie en esa habitación estaba preparado para enfrentar. El abogado se ajustó las gafas mientras las manos de la viuda temblaban ligeramente, como si el papel que llevaba contuviera años de recuerdos enterrados. Un suave murmullo se extendió por la habitación cuando el hijo se rió a carcajadas, susurrando que $10 apenas valían una reunión. La viuda escuchó cada palabra, pero permaneció en silencio, mirando la mesa donde el nombre de su difunto esposo aún resonaba en su mente. Para ella, esa pequeña herencia no era dinero en absoluto, sino la última prueba de que alguien la amó profundamente alguna vez. Pero para el hijo del multimillonario, era un chiste, algo de lo que planeaba reírse más tarde con sus amigos ricos. El abogado finalmente abrió el sobre con cuidado, su expresión era ilegible mientras todos se inclinaban más cerca para escuchar la verdad. Fuera de las altas ventanas, el sol de la tarde se desvanecía, y dentro de la habitación, el aire se volvía pesado con una atención que nadie comprendía todavía. Porque en solo unos minutos, esa simple herencia de $10 comenzaría una historia que cambiaría cada vida allí para siempre. El abogado colocó lentamente el cheque de $10 sobre la mesa, y el hijo del multimillonario estalló en una carcajada que resonó por toda la habitación silenciosa. Se echó hacia atrás en su silla, aplaudiendo sarcásticamente como si toda la reunión se hubiera convertido en un chiste vergonzoso. Para él, $10 era menos que la propina que dejaba a los camareros. Sin embargo, esta viuda lo sostenía como si lo significara todo. La viuda mantuvo los ojos bajos, los dedos tocando suavemente el cheque, como si llevara el calor de alguien a quien perdió. Su difunto esposo había escrito ese testamento con sus últimas fuerzas, dejando atrás lo único que podía darle. Pero el hijo del multimillonario no vio nada de ese dolor, solo una oportunidad para mostrar cuán poderoso e intocable se sentía. ¿Es esta realmente la herencia?, se burló en voz alta, sacudiendo la cabeza mientras otros en la habitación se movían con incomodidad. El abogado no sonrió ni reaccionó. Simplemente observó al joven con cuidado, como midiendo su carácter. Años de trabajo legal le habían enseñado que las personas más ruidosas en la habitación a menudo eran las que menos entendían. La viuda finalmente levantó la vista, y por un momento sus ojos reflejaron una fuerza tranquila que nadie esperaba. No estaba enojada, ni avergonzada, solo cansada de una vida que ya le había quitado casi todo. Y en lo profundo del maletín del abogado descansaban documentos que pronto harían desaparecer esa risa para siempre. El hijo del multimillonario empujó el cheque de $10 por la mesa con dos dedos, riendo como si el momento fuera puro entretenimiento. «Quédatelo», dijo en voz alta, con la voz chorreando arrogancia, seguro de que a la viuda no le quedaba nada más en esta historia. Unas pocas personas en la habitación intercambiaron miradas incómodas, sintiendo la crueldad detrás de su sonrisa descuidada, pero la viuda no discutió ni se defendió. Simplemente miró al abogado como si esperara algo más. El abogado volvió a cerrar lentamente el sobre, su expresión tranquila ocultando la verdad que aún no había sido tocada. Había visto codicia antes, pero la falta de respeto en esta habitación le recordó por qué esta reunión realmente importaba. «Señor Carter», le dijo en voz baja al hijo del multimillonario, «este es solo el primer artículo mencionado en el testamento». La risa se desvaneció ligeramente mientras el joven levantaba una ceja, todavía divertido pero ahora curioso. «¿A qué se refiere con primer artículo?», preguntó, inclinándose hacia adelante mientras la habitación de repente se volvía muy inmóvil. El abogado abrió su maletín de nuevo, sacando una carpeta gruesa que parecía mucho más importante que un cheque de $10. La respiración de la viuda se ralentizó porque ella ya sabía lo que esos papeles podrían revelar sobre el último secreto de su difunto esposo. Y dentro de esas páginas había una verdad que pronto convertiría la sonrisa confiada del hijo del multimillonario en silencio. El hijo del multimillonario se inclinó hacia adelante con una mueca, convencido de que el abogado solo estaba alargando una pequeña historia por drama. «Otros $10, tal vez», bromeó, provocando algunas risas incómodas de las personas que estaban detrás de él. Pero el abogado no reaccionó al sarcasmo, sus ojos tranquilos fijos en el joven al otro lado de la mesa.
Abrió lentamente la carpeta gruesa, revelando varios documentos cuidadosamente dispuestos con sellos oficiales y firmas. La habitación se quedó en silencio mientras la viuda entrelazaba sus manos temblorosas, su corazón latiendo con recuerdos silenciosos. Durante años había protegido un secreto que su esposo nunca quiso revelar a menos que llegara el momento adecuado. El hijo del multimillonario todavía parecía divertido, tamborileando con los dedos sobre la mesa como si esperara otro chiste. Pero el abogado finalmente habló de nuevo, su voz firme y segura como para silenciar a toda la habitación. El testamento de su padre contiene una segunda instrucción que debe llevarse a cabo inmediatamente después de la primera. El joven frunció el ceño ligeramente ahora, sintiendo que el tono había cambiado de una manera que no esperaba. El abogado deslizó un solo papel por la mesa, su encabezado marcado con las palabras, autorización de transferencia de propiedad. Y de repente, la pequeña herencia de $10 de la viuda ya no parecía ser la verdadera historia en absoluto. El hijo del multimillonario tomó el documento casualmente, esperando aún otro detalle sin sentido destinado a hacerle perder el tiempo. Su sonrisa se desvaneció ligeramente al notar los sellos oficiales y el nombre de una gran propiedad escrito claramente. Esta propiedad, dijo el abogado con calma, fue puesta bajo protección especial en el testamento final de su padre. La habitación quedó en silencio mientras todos se inclinaban más, tratando de entender lo que el documento realmente significaba. La sonrisa confiada del joven se convirtió lentamente en confusión mientras leía las palabras de nuevo con cuidado. Según el documento, una propiedad rural oculta había sido transferida a la viuda años atrás. Los jadeos llenaron la habitación cuando el abogado explicó que los $10 eran solo una herencia simbólica. El regalo real era algo que la viuda había protegido silenciosamente durante más de una década. El hijo del multimillonario golpeó el papel sobre la mesa, su voz de repente afilada por la incredulidad. Esa propiedad pertenece a mi familia, espetó, con la ira aumentando a medida que la verdad empezaba a escaparse de su control. Pero el abogado permaneció tranquilo, deslizando otro documento hacia adelante que llevaba la confirmación legal final. Y en ese momento, la risa que una vez llenó la habitación se desvaneció en un pesado y atónito silencio. El hijo del multimillonario miró los papeles de nuevo, su rostro perdiendo la confianza que una vez llenó la habitación. Esto tiene que ser un error, murmuró, su voz ahora más baja mientras la duda reemplazaba lentamente su arrogancia. Pero el abogado señaló con calma la firma al final, el nombre inconfundible del padre del joven, el mismo padre que una vez creyó que le había dejado todo sin preguntas ni condiciones. La viuda observaba en silencio, con los ojos llenos de viejos recuerdos que ningún documento podría explicar por completo. Hace años, cuando el empresario lo perdió todo durante un colapso financiero, fue el esposo de ella quien lo ayudó a sobrevivir. Habían sido amigos mucho antes de que existiera la fortuna, mucho antes de que el dinero comenzara a dividir sus vidas. Cuando el multimillonario reconstruyó su imperio, prometió que pagaría esa lealtad algún día. Pero nunca le contó a su hijo sobre la promesa, sabiendo que el orgullo podía envenenar fácilmente la verdad. Así que en sus últimos días, organizó en secreto que la propiedad fuera entregada a la viuda que una vez salvó su futuro. El joven se sentó lentamente, dándose cuenta de que la historia de la que se burló se construyó sobre una deuda más antigua que su riqueza, y por primera vez en esa habitación, la viuda ya no era la persona más pobre allí. El hijo del multimillonario permaneció en silencio, mirando la mesa mientras la verdad se asentaba con más peso que cualquier fortuna que poseyera. Momentos antes se había reído de una herencia de $10, seguro de que la viuda no tenía nada digno de respeto. Ahora, cada palabra que pronunció antes resonaba en su mente como un cruel recordatorio de su arrogancia. El abogado cerró la carpeta lentamente, dándole tiempo al joven para entender lo que su padre realmente había hecho. Fuera de las ventanas, el sol casi había desaparecido, dejando la habitación envuelta en un tranquilo resplandor vespertino. La viuda se puso de pie con cuidado, sosteniendo el pequeño cheque de nuevo, como si ahora tuviera un significado más profundo. Para él, nunca se trató del dinero, dijo en voz baja, recordando al hombre que una vez la llamó familia. Él solo quería cumplir una promesa hecha cuando ninguno de los dos tenía nada en este mundo. El hijo del multimillonario bajó la mirada, sintiendo una vergüenza que nunca antes había experimentado. Por primera vez, vio a la viuda no como una extraña, sino como parte de una historia que nunca se preocupó por aprender. El legado de su padre no era solo riqueza o poder, sino una lealtad que duró mucho más allá del éxito. Y en ese momento de quietud,
El joven se dio cuenta de que la herencia que realmente perdió fue el respeto de su padre. El hijo del multimillonario se levantó lentamente de su silla. La arrogancia que antes llenaba su voz, ahora reemplazada por un arrepentimiento tranquilo. Miró a la viuda de nuevo, esta vez viendo la fuerza de alguien que cargó con años de lealtad silenciosa. El cheque de $10 todavía descansaba en su mano, pero ahora se sentía más pesado que cualquier fortuna en la habitación. Por primera vez en su vida, el joven entendió que la riqueza nunca podría medir el verdadero valor de una persona. Se acercó a la viuda, su voz ya no orgullosa, sino cuidadosa y sincera. Lo siento, dijo en voz baja, dándose cuenta de que su padre había tratado de enseñarle algo que él había ignorado. La viuda simplemente asintió, porque el perdón a menudo llega más fácil a quienes más han sufrido. El abogado observó el momento en silencio, sabiendo que esta reunión había cambiado más que solo la propiedad de la tierra. Fuera, el viento de la tarde se movía entre los árboles como si el pasado mismo hubiera encontrado finalmente la paz. La viuda pronto visitaría la propiedad oculta, el lugar donde una promesa olvidada había esperado silenciosamente durante años, pero el joven se iría de esa habitación llevando algo mucho más valioso que una propiedad o herencia. La historia termina aquí, pero el misterio continúa. Denle me gusta, suscríbanse y vuelvan para el próximo viaje inolvidable.